grabación está empezando bien. Pues bienvenidos a esta tercera sesión del curso de métodos y técnicas de investigación. Vamos a comenzar pues retroalimentando el avance en su proyecto de investigación. Entonces voy a compartir la pantalla para que veamos los avances de Blanca, que es a quien tengo aquí en pantalla. Si me permiten, voy a compartir. Bien, este es el trabajo. Que Blanca está realizando. Nos encontramos en la segunda etapa. Hemos realizado ya el planteamiento del problema. Blanca eligió el tema de economía familiar en la colonia Floresta de Tierra Blanca, Veracruz. Aquí nos presenta el objetivo general: identificar los gastos que se generan en los hogares de la colonia Floresta de Tierra Blanca, Veracruz, para organizar una plática e informar de manera correcta sobre los gastos necesarios en el hogar. Nos describe los objetivos específicos, son 4, y a partir de esto plantea una pregunta general. ¿Cuáles son los gastos que se generan en los hogares de la colonia Floresta de Tierra Blanca, Veracruz? Y la misma cantidad y tipo de objetivos específicos se corresponden con sus preguntas específicas. Nos presenta la justificación y vamos a lo esencial o a lo que nos interesa en esta sesión, que es el avance en el marco teórico. Blanca, por favor, ¿podrías comentarnos cuáles son los temas y subtemas que incluiste en tu marco teórico? Claro que sí, maestra. Te escuchamos. Para empezar, di el tema que es la economía familiar, di un concepto y en el subtema, el primero es la importancia de la economía en la economía familiar. El subtema 2 es características de la economía familiar. El tercero, ¿cuál es la importancia de la economía familiar o doméstica? Fueron 3, maestra. La importancia de la economía en la familia. Características de la economía familiar. Y se repite importancia. Sí, ¿verdad? Sí, lo que pasa que en el primero viene siendo que ¿cuál es la importancia? Como que se centra en el tema de economía hacia la economía familiar. Y ya en el 3 es por qué es importante o cuál es la importancia de la economía. De acuerdo. Sí, voy a tomar esta información para pasarla a un archivo de Word. Ahorita comparto la pantalla de un minuto, nada más lo estoy pasando al formato que...
Bien, a ver, ahora sí voy con ustedes. Ah, no, sí se está compartiendo el Word. No. Para compartir el archivo de Word y que veamos las modificaciones. Bien, atendiendo entonces a las recomendaciones, recordemos que el marco teórico, bueno, es una etapa importante en toda investigación porque fundamenta el proyecto que estamos realizando. Esto significa que nos apoyamos en las opiniones de otros autores para poder construir una propia fundamentación de nuestro proyecto. La investigación científica no surge de la nada, sino se construye sobre lo que otros han investigado. Entonces, nuestra investigación se suma a otras investigaciones que se han hecho. Por eso es que uno va citando a otros autores para demostrar, una, que sí sabemos sobre el tema que estamos investigando y dos, que nos estamos sustentando precisamente en esas investigaciones. Por eso la importancia de insertar las citas, ¿verdad? Las citas son los fragmentos de la información que tomamos de otros libros, de revistas, de, pueden ser de videos, de audios, de tesis, monografías y cualquier otra fuente documental actualizada que trate sobre el tema que me interesa. Como nuestro trabajo es muy sencillo, bueno, estamos citando poquitas fuentes. No importa, lo que importa pues es citarlas, ¿no? Bien, entonces, afortunadamente en Word uno puede citarlas de manera automática. Agregué un video en la plataforma para mostrarles cómo se podía hacer de forma automática porque hace 8 días la explicación fue sumamente rápida. Vamos a ver en el primer tema. De la importancia de la economía. Bueno, para que no se repita con el tercero, vamos a dejarlo en la importancia de la economía. Como es un subtítulo, le dejo como estaba en el trabajo original de Blanca, que estaba en negritas. Esta ciencia social, asumo que toda esta información la estás tomando de otra fuente, ¿verdad, Blanca? Sí, así es, maestra. Voy a llevarme hasta abajo. Me quedo con esta. Esta es una cita, ¿sí? ¿Por qué? Porque Blanca la está copiando de otra fuente. Te pregunto, Blanca, ¿toda o hay algo que tú hayas escrito de aquí? ¿Hay algo que sea tuyo o todo es de otra fuente? Abajo de lo que estaba escrito, maestra, comenté yo. ¿Esto, por tanto, es importante? ¿Esto es tuyo? ¿Esto? Creo que sí, espérenme. Sí, maestra. De acuerdo. Entonces, esta es la cita. No se cambie de formato.
Bien, es una cita, vamos a ver cuántas palabras tiene. Es una cita que tiene, acá podemos ver abajo en Word, aquí donde está el cursor, 63 palabras. Es una cita larga. Por lo tanto, de acuerdo con el estilo APA, que también mandé otro archivo para conocerlo, estas citas van en un párrafo aparte. Llevan un margen de 1.5 de cada lado. Es algo que no escribimos y se le tiene que dar el crédito al autor. Blanca, ¿podrías decirme cuál es el autor de esta cita? Está en tu trabajo. Sí, permítame. Gracias. Es Enríquez Ruz Arias. ¿Y es un libro o es? Sí, maestra. Bien, entonces, como es una cita larga, se introduce desde aquí. Rus es así como suena, Sí, así como se escucha. Rus. Entonces, en referencias, aquí, insertar, agregar nueva fuente. Es un libro. Rus Arias. Arias Enrique. ¿Cómo se llama el libro? Por favor. Bueno, maestra, aquí solamente me aparecía el nombre del autor y la fecha, que fue 1 de noviembre del 2020. A ver, lo voy a buscar. Lo busco aquí porque no puedo salirme de la página. Rus Arias Enrique. Y esta ciencia social no solo es útil. En ámbitos Enrique Rus Arias. Bueno, no es un libro, es un sitio web que se llama Ecomipedia. Entonces, aquí en la misma tablita en donde estoy, en lugar de libro, buscamos sitio web. Autor, Enrique Ruiz Arias, ahí estamos bien. Nombre del sitio web, le ponemos Eco No Ni Pedia. Año de consulta 2023. No, año de publicación, perdón, 2020. Tenemos aquí, de acuerdo con lo que estoy viendo en internet, 1 de noviembre
1. Y bueno, el sitio web es Economipedia www.economipedia.com y le damos a Ay, aceptar, ¿sí? disculpe, yo sí vi eso, pero sinceramente como nunca vi, por ejemplo, de bibliografía, cuando estudié hace años la prepa, yo digo, no, pues es un libro, por eso fue que le comenté a usted que era un libro. Ah, ya no te preocupes, no te preocupes. Ahorita estamos aclarando que en este caso es un sitio web Ok. y aparecen muchos libros en Internet. Y estando en Internet o estando así virtuales, se consideran ahora como si los tuviéramos en papel. Y ahí mismo generalmente están en PDF, aparece desde la portada hasta la última página. Ay, perdón, voy a tomar un poquito porque es de la garganta. Pero en este caso es una página, es un sitio web. Ah, ok. ¿Sí? Bien. De acuerdo. Entonces, le voy a poner el primer apellido que ya había puesto. Ay, bueno, ¿qué estoy haciendo? Bueno, afirma sobre la economía lo siguiente. Dos puntos. Y entonces ya aparece la cita. Como se trata de una cita larga, ¿cómo es una cita larga? Tiene más de 40 palabras y por eso está como en un párrafo aparte. Como aparte le hemos dejado un margen aquí arriba de 1.5 de cada lado. Y luego seguimos con el margen normal. En el margen normal está lo que en este caso Blanca ha escrito, ¿sí? Lo mismo aquí arriba, nada más porque como está muy cortita la expresión, no abarca todo lo demás, pero lo voy a poner más largo para que, vamos a ponerle aquí, experto en eh, el área, bueno, en áreas administrativas, ahora sí, para que veamos la diferencia. Aquí y acá están a un margen y esta cita larga ha quedado hacia adentro. ¿Qué pasa si las citas son menos de 40 palabras? Ah, entonces sí van dentro del párrafo. Por ejemplo, si esto fuera más pequeñito, entonces, para no moverle aquí, bueno, le muevo y ahorita le cambio. Afirma sobre la economía lo siguiente. Entonces, si fuera de menos, vamos a suponer que nada más dijera eso, le borro esta parte. Y entonces vamos a suponer que lo estoy copiando tal cual, pero es corto, va entre comillas. ¿Por qué hace rato no iba entre comillas?
porque es una cita larga y la estoy separando del texto. Cuando es una cita corta y es textual, va entre comillas. Cuando es una cita larga, va sin comillas. Y uno tiene que aprenderse todo esto, pues no necesariamente, porque para eso existe un manual, que es el que aparece en la plataforma. Es un manual estilo APA de la Asociación Americana de Psicología que se va actualizando incluso casi año con año y le van cambiando. A veces se tienen que colocar cosas, a veces las quitan, por ejemplo, a veces que si es entre paréntesis, a veces se los quitan, las comas, los puntos. Por eso es casi imposible aprenderse todo de memoria. Entonces uno lo que hace es consultar el manual, pero también por fortuna en Word casi todo se inserta automáticamente. Por ejemplo, ahorita, esto que ya puse en los datos, cuando ya termino el trabajo, la bibliografía, ¿cómo la obtengo? Me voy aquí, bibliografía, y elijo un formato, vamos a suponer este. Ay, pero es que me puse en el lugar inapropiado. Me voy al final del documento, donde termina. La última hoja, aquí, bibliografía, elijo una y aparece. Miren, Rus, AE, fecha, año, nombre del sitio y de dónde lo obtuvo. Esto es estilo APA. Ya no lo tuve que poner de manera manual. Automáticamente Word lo ha hecho por mí. Y cuando ya son varias, las ordena alfabéticamente. ¿Qué es lo único que tengo que hacer? Bueno, pues separar el texto del título y el título pues debe tener el formato que me están indicando, que en este caso es en negritas, en el tipo de letra que me sugieren, que puede ser, entre las que sugieren, puede ser Arial, negrita, para que esté igual al texto. Y ya, va, acá nada más aparece una. Pero cuando termino el trabajo, pues me sale todo el listado en orden alfabético. Esa es la gran ventaja de Word. Cuando no lo hacemos así, entonces hay que hacer el listado de referencias así, de manera manual y lleva muchísimo tiempo. ¿Qué se nos sugiere? Nunca incluyas referencias que no estés citando. Si aparece Rus, es porque Rus está aquí. Y a la inversa, nunca cites a alguien aquí y se te olvide mencionarlo en las referencias. Eso es muy importante. Ahora, lo mismo procedería para las demás fuentes, ¿verdad? ¿Qué pasa si acá está Rus otra vez? Ah, bueno, pues la gran ventaja es que Rus ya está dentro de mi base de datos, vamos a decirlo. Voy a referencias, insertar cita y miren cómo Rus ya aparece. Ya no voy a tener que mencionarlo otra vez, solamente tengo que separar la cita, pero ya está este señor y aparece automáticamente. Miren, Rus 2020. Esa es la gran ventaja también. Y puedo citar al mismo autor muchas veces, claro. Lo que no se puede hacer es elaborar un marco teórico con un solo autor. Eso sí, no. Tenemos que tomar como referencia, nuestro marco es muy pequeñito ahorita, ¿no? Puedo tener 3 o 4 autores y es válido, pero cuando uno hace, por ejemplo, un trabajo de tesis, pues nos piden 30, 40, 50, 60, depende de la institución, autores o más, y también depende del nivel. Bien, esto lo tomamos como ejemplo. Por supuesto que eso no significa que el trabajo esté mal elaborado, son observaciones y estamos en proceso de aprendizaje, porque además lo importante aquí es tener la idea del marco teórico y sustentar, no importa, ¿verdad? No importa en este momento cuántas fuentes, cómo lo hacemos, lo importante es tener la idea de que hay una cita, es decir, hay una opinión de un autor y hay una opinión que es mía. No se vale solamente copiar y copiar y copiar opiniones de los autores. Ni tampoco se vale
escribir y escribir y escribir solo lo que yo opino. Bien, vamos a ver rápidamente los otros. Esmeralda, 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 Esmeralda. Nos presenta, no. Es que está en Word. Cuando ustedes mandan sus trabajos en Word, los maestros no podemos verlos directamente. Por eso es importante que sus actividades las envíen en PDF, primero las convierten. Y es muy fácil porque cuando ustedes guardan el documento, les preguntan, ahorita les muestro. Vamos a descargar, bueno, de hecho ya estaba descargada. Este es el de acoso. Y acá. Este es el de acoso escolar, comprender causas y herramientas de prevención. Tenemos aquí el planteamiento, las preguntas. En su marco teórico está el concepto, las formas de bullying, los tipos sociométricos de bullying, muy bien. Y bueno, acá tenemos el concepto de acoso. Aquí, obviamente, esto viene de Internet, lo sabemos porque aquí aparecen los vínculos, incluso los vínculos. Bien, ¿qué hace falta aquí? Anotar precisamente las referencias. ¿De dónde estamos tomando la información? Una. Dos, agregarle el aporte, en este caso de Esmeralda, creo es, ¿no? Del autor. Es decir, esto lo he copiado de internet. Está bien, nada más que tengo que anotar quién es el autor, cuál es la fuente. Lo debo anotar aquí. De preferencia, hacerlo entonces de manera automática. Doy clic en referencias, insertar, agregar nueva fuente y anoto aquí de dónde lo tomé. Lo tomé de un sitio web, lo tomé de un libro, de una revista, de un informe y anoto los datos para que aquí salga automáticamente. Obvio, le debo quitar estos hipervínculos porque de otra manera, pues bueno, esto se nota que viene directamente de Internet. Y como esta es una cita larga, quedamos, esto queda en 1.25. Y tiene que ir una introducción de la cita y tiene que ir un comentario del autor, es decir, de ustedes, aquí abajo. Esto no es la cita, porque esto viene de la misma cita. Entonces hay que poner la cita, pero de la fuente que se está consultando. Pero no está mal, o sea, está bien porque tengo la información que obtuve de las fuentes. ¿Qué me hace falta? Anotar los nombres aquí, o sea, las referencias, de este modo, anotándolo desde aquí, insertándolo, agregando la fuente y comentando, así como lo vimos en el caso de Blanca, así, brevemente, ¿no? No tengo que escribir y escribir y escribir cada una de estas citas. Bien, y entonces para convertirlo en PDF y lo mande yo a la plataforma en archivo, ándale, en archivo, guardar como, y me pregunta,
Entonces, hay varias opciones. En lugar de guardarlo como Word, lo guardo como PDF. Y entonces es muy fácil, ya se guarda como PDF. Bueno, no me deja aquí. Y cuando lo mando, se guarda directamente en la plataforma y los maestros ya pueden revisar. En el de brecha digital, vamos a ver. En el de brecha digital sí aparecen. ¿Quién es la autora del de brecha digital? Creo que no está. No está. Bueno, vamos a dejarlo aquí. A ver, entonces, no significa que hemos hecho un mal trabajo, no. Significa que estamos aprendiendo. Significa que no hay otra alternativa más que investigar si queremos aprender a investigar. Y este eh, es un proceso largo. No aprendemos a investigar en el primer proyecto. Aprendemos a investigar conforme pasa el tiempo y vamos elaborando uno y otro y otro y otro proyecto. Y en esta profesión necesitamos esmerarnos para llegar pues a profundizar en el conocimiento de esta área que es tan compleja, pero además es interesante, es apasionante, es difícil, sí, ¿verdad? Pero no difícil, es compleja porque tiene muchos elementos, pero no es difícil porque sea algo inaccesible para nosotros. Todos tenemos la capacidad para poder aprenderlo. Bien, a ver, vamos a pasar entonces a otro punto, pero antes de hacerlo, les pregunto, ¿tienen alguna duda, algún comentario, algo en particular o alguna situación hasta este momento con el marco teórico? Algunos dirán, lo tengo que corregir, tengo que hacer algo, les daré algunas observaciones para que puedan hacer algunas modificaciones y quede eh, como un ejemplo. ¿Algún comentario? ¿Alguna duda? ¿Alguna observación? Blanca, adelante. Yo tengo un comentario, maestra. Al principio del proyecto, cuando estaba iniciándolo, pues yo veía como que pedía mucho, como que eran, ¿cómo le explico? Como que eran muchas, requería de muchas cosas el proyecto. Entonces fue donde yo me empecé como a frustrar, y así como decir, hay varias cosas que no le entiendo. Y empecé yo como que se me empezaba a dificultar. Pero ya después, empezando con el tema, ya empecé y dije, no, pues tratándose de tal tema, me fui yo imaginando lo que yo hubiera querido conocer o lo que quiero conocer acerca del tema. Y ya de ahí cuando fue lo del marco teórico, mi duda era esa de lo del autor, lo de las citas, porque ahí sinceramente, cuando yo estudié la prepa, nunca, de los años que estudié la prepa, nunca vi cómo poner las citas. De hecho, había cosas que busqué en internet, porque sinceramente yo anteriormente hacía mis documentos o mis trabajos, pero había cosas que no entendía yo, que no sabía. Digo, bueno, ¿y cómo le pongo esto? Bueno, ¿y cómo le voy a sacar a poner lo otro? Y entonces me puse en internet, por eso fue que demoré y sí me acosté tarde y mi esposo me decía, dice, ¿ya lo terminaste? Y dice, yo veo que estás en lo mismo. Digo, sí, pero porque estoy averiguando cómo le voy a poner, por ejemplo, el margen, cómo le voy a poner sangría.
Dice, ¿qué es eso? Digo, pues yo tampoco entiendo, le digo, porque te imaginas los años que tengo que ya no estudio. Y otra, yo en la prepa nunca lo vi, le digo, nadie me lo enseñó, le digo, hasta ahorita que estoy escuchando y me empecé a investigar y acá, aquí estuvo mi esposo conmigo y me dice, no, pues sí, le digo, pues es que hay que entregar un trabajo bien, le digo, bueno, al menos estoy tratando de entregarlo pues de la manera como me están pidiendo las indicaciones, pero pues sí, al principio para mí sí fue algo como que sentía que eran cosas nuevas para mí, pero ya conforme fui elaborándolo, ya como que me fui un poco, este, entrando al trabajo que se estaba haciendo y como que fui comprendiendo de qué se trataba el proyecto. Qué bueno, Blanca, porque sí, efectivamente, así es como vamos aprendiendo y sobre todo cuando existe la disposición, ¿no? Y el decir, pues no me voy a rendir, ¿no? O esto no va a poder conmigo. Así que, pues voy a seguir. Y miren, efectivamente, como dice Blanca, esto pues no es para la materia, esto es para todas sus materias, porque cuando uno realiza un trabajo, por ejemplo, en otra asignatura de búsqueda de información y el profesor te pide que busques información sobre un tema y tiene que entregarle un informe de revisión, por ejemplo, de bibliografía sobre un tema, pues uno entrega un informe y no le entrega un trabajo en donde todo esté copiado de Internet, ¿verdad? No, sería muy penoso. Le entrega un trabajo en donde hay información que viene sí de Internet, pero anotamos los autores y uno también escribe. Entonces hay que saber cómo se inserta o cómo se agrega esa información de Internet y cómo se colocan los nombres de los autores y cómo es que uno le va agregando su propia opinión. Entonces, y cómo es conveniente colocar los títulos, los márgenes, el interlineado, para que la presentación sea legible, para que el maestro no sufra con la lectura del documento y sea profesional lo que nosotros entregamos. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Ustedes no tienen que sufrir ahora por cuestiones de formato. Ustedes tienen que ocuparse del contenido, de lo que escriben. El documento que ustedes me mandan lo voy a unir, es decir, todo lo que llevamos, lo voy a unir en el formato que corresponde, para que ustedes no estén sufriendo, valga la expresión, por estos asuntos de que si el margen, el interlineado, que si la cita, que si no, ¿verdad? Entonces, lo voy a colocar en el formato y lo voy a enviar para que en ese mismo ustedes realicen la parte final de este trabajo. Y entonces terminen en ese archivo. Y ese archivo es el que les sirva como ejemplo y sea con el que ustedes se queden, como que les sirva como una referencia cuando ustedes deban entregar otro trabajo, no de investigación, cualquier otro trabajo, bueno, lo tengan como una referencia. Y de esta manera no se sientan presionados tampoco por estas cuestiones, sino sobre todo en este momento por lo que están escribiendo, ¿sí? Y vamos a ver lo que vamos a trabajar esta semana, que pues ya es la última y lo que les voy a pedir que realicen y que decidan. Entonces, voy a compartir la pantalla para que veamos de qué se trata. Vamos a ver, porque esto no está abierto. Mm.
Ahora sí. Ahora sí. Vamos con la tercera y última parte del trabajo. Es decir, ¿cuál fue la primera parte? El planteamiento del problema. Ustedes, después de elegir el tema, lo que previamente hicieron fue tener una idea, ¿no? Yo les empecé a preguntar, bueno, como qué se te ocurre, como qué te gustaría trabajar en la investigación. Y así entonces surgió una idea en cada una de ustedes. Todas las investigaciones surgen así, surgen de una idea. Esa idea se va concretando cada vez más hasta que llega uno al planteamiento del problema. El planteamiento del problema tiene tres componentes: las preguntas, los objetivos y la justificación. Eso ya lo tienen ustedes. Esta es una primera etapa, es un primer momento, es la primera parte que aparece en el informe de investigación, en ese trabajo que han estado elaborando. Ese documento que yo les menciono lo tienen ustedes, que les voy a dar el formato, o le voy a dar el formato que esté todo junto para que no se angustien por eso y que lo tengan como ejemplo. El segundo o la segunda etapa fue el marco teórico, que es lo que están presentando ahorita. De la misma manera, le voy a dar el formato a todos los trabajos que me envíen y lo voy a unir con la primera parte para que les vaya quedando todo junto. Entonces, primera etapa, planteamiento del problema. ¿Qué incluye? Preguntas, objetivos, justificación. Segunda etapa, marco teórico. Tercera etapa, marco metodológico. ¿Qué función cumple el marco metodológico en una investigación? Ay, esto no se ve. Olvídenlo. No pensé que fuera tan elegible. El marco metodológico nos indica cómo vamos a hacer la investigación. Es decir, como que en la primera parte decimos qué vamos a hacer, por qué lo queremos hacer, a quién va a beneficiar, cómo va a beneficiarlo. En el marco teórico nos fundamentamos en la teoría, valga la redundancia. Agregamos algunos autores en quienes nos apoyamos para definir términos, para mostrar algunas ideas o teorías y sentir el apoyo teórico que necesitamos como investigadores. Ahora nos corresponde indicar, bueno, ¿y cómo lo vas a realizar? Antes de que veamos esto, yo les pregunto, ¿y cómo se imaginan ustedes que tengan que realizar esto? A ver, Blanca, ¿tú cómo te imaginas que tienes que hacer este trabajo tomando en cuenta, voy a ver por acá, ustedes no lo ven, pero yo sí lo veo, denme un minutito, Blanca, 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 permíteme. Blanca, tú tienes un objetivo general que dice identificar los gastos que se generan en los hogares de la colonia Floresta. Y tienes una pregunta, ¿cuáles son los hogares? ¿Cuáles son los hogares? ¿Cuáles son los gastos que se generan en los hogares de la colonia Floresta? ¿Qué te imaginas, Blanca, que debes hacer? ¿Cuál es ese camino que tienes que recorrer para poder responder a esa pregunta? ¿Qué vas a tener que hacer? Siento yo, maestra, que es como una encuesta. Así es. ¿Y qué te imaginas esa encuesta? eh, ¿Cómo la vas a hacer? ¿Con qué tipo de instrumento? Puede ser con una entrevista, con un cuestionario, con la observación, como a cuántos hogares. ¿Qué te imaginas? Pienso yo que es como, sería como una encuesta porque por lo regular
una encuesta viene como de preguntas más simples o más sencillas, o sea, sí están amplias, pero como que es algo menos extenso para que lo pueda entender, o sea, la familia o la gente a la que me voy a ir a referir. Ok. A ver, dime más o menos, dime como una pregunta que les harías. Por ejemplo, si voy y me acerco a una familia, le podría comentar, le podría preguntar, de qué manera distribuye sus gastos en su hogar. Bueno, muy bien, sí, ¿verdad? Esa es una parte del camino que Blanca tendría que recorrer. Muchísimas gracias, Blanca. Ahora voy con Esmeralda. Esmeralda, en tu trabajo, a ver, a lo mejor, permítame un segundo. Esmeralda, ¿y tú cómo te imaginas que tendrías que actuar? Aquí estoy viendo en tu trabajo. Ay, Dios, creo que Esmeralda es sobre acoso escolar. Ah, acoso escolar. Comprender las causas y herramientas de prevención y resolución del acoso escolar. Su pregunta es, ¿cuáles podrían ser las soluciones del acoso escolar? A ver, Esmeralda, ¿qué tendrías que hacer? Si se encuentra Buenos días, Esmeralda. maestra. Sí, Hola, aquí sí. Esmeralda. Sí, lo que tengo en mente para erradicar un poco el acoso, pues sería mediante actividades deportivas, pláticas, hablar acerca del tema, como algunas reuniones platicándoles de lo que conlleva todo el proceso de acoso escolar, involucrar a los padres dentro de este tema, que es una parte fundamental. Bien, a ver, dame un minuto. Bien, este tema del acoso escolar y sus posibles soluciones no está ubicado en o sea, en una escuela, en una colonia, no, ¿verdad? Esmeralda Ujú. está tratando el tema de manera general. ¿Está bien así, Esmeralda? Sí, aunque también podría enfocarlo en una situación en particular. Por ejemplo, Por ejemplo, en una escuela se presentan sí, mucho esos casos. ajá. Ujú. ¿Conoces o tienes alguna escuela cercana? Sí, conozco. ¿Y si te darán autorización para poder obtener información? Probablemente sí. Bueno, vamos a suponer que ese fuera el caso, entonces, pues también así como lo ha hecho Blanca o lo ha dicho Blanca, podrías obtener información directamente, ya sea de profesores, que sería lo conveniente, de Ujú. profesores a través de un cuestionario, por ejemplo, para no quitarles mucho tiempo, para que ellos tengan su opinión sobre pues posibles soluciones a este problema que se presenta en las escuelas. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Eso es lo que Sí, te interesa? De acuerdo. sí. Bien, a eso se refiere entonces este marco metodológico que incluye, vamos a ver qué es lo que incluye. Me salto a la diapositiva que no se ve nada.
Estos son los elementos. En el marco metodológico vamos a explicar cuál es nuestro diseño, cuál es nuestro enfoque, nuestra población, nuestra muestra, las técnicas que vamos a utilizar y cómo analizamos los datos. Parece mucha información, pero en realidad es información muy pequeñita. Esto lo podemos explicar cuando más en una hoja y media, ¿sí? No nos va a llevar más. Pero además las definiciones aparecen todas en un libro, les voy a mostrar. Y ese libro va a aparecer en la plataforma, de ahí de ahí van a tomar las definiciones. Les voy a mostrar, porque este es un autor que en investigación utilizamos pues mucho como referencia, y es Hernández Sampieri, Roberto Hernández Sampieri. Bueno, estoy mostrando una edición anterior, pero solo para mostrarles como referencia. ¿Por qué? Porque cada uno de los términos que aparecen en esta parte del marco metodológico, desde diseño de investigación, enfoque de investigación, población, muestra, instrumento de recolección de datos, análisis de datos, y otros que no aparecen así, pero que se incluyen, como es hipótesis, variable, ¿sí? Y otros más. Todos esos conceptos los van a tener que definir, pero las definiciones las vamos a obtener de aquí. Por ejemplo, vamos a ver, no hay una lupa aquí. Ah, me debo encontrar una. Una. A ver, el primero que aparece. ¿Qué es un diseño de investigación? Y entonces tenemos aquí. Una vez que se ha definido el tipo de estudio, que tenemos la hipótesis, nosotras todavía no tenemos hipótesis, porque además, por el tipo de investigación, no hemos podido hacerlo. Ahora que han leído un poquito, estaremos en condiciones de poder hacerlo. Acá tenemos, el término diseño se refiere al plan o estrategia concebida para responder a las preguntas de investigación. El diseño señala al investigador lo que debe hacer para alcanzar los objetivos de estudio, contestar las interrogantes que se ha planteado y analizar la certeza de las hipótesis formuladas en un contexto en particular. ¿Tengo que copiar todo esto? Pues no necesariamente, pero por lo menos lo primero sí, es decir, el término diseño se refiere al plan o estrategia concebida para responder a las preguntas de investigación. Ay, ya no responde, permítanme un segundo, ya se quedó aquí trabado. Permíteme, es que ya no me deja avanzar.
Bien, entonces
Ay, hasta ahorita me di cuenta que estaba fuera de la llamada, pero no sé en qué momento me salí. A ver, muchachas, ¿sí me escucharon en la explicación? Ya no supe en qué momento me salí. Sí, maestras. ¿Sí? A ver, ¿quién podría repetirme entonces? ¿Por qué las investigaciones de las dos, de Blanca y de Esmeralda, por qué tienen un diseño de investigación no experimental? Pienso yo que porque aún no se ha basado en hechos, Porque aún sino no, ¿qué, Blanca? Perdón. porque aún no se ha basado en hechos, sino que pura investigación no se ha, aún no hemos logrado obtener como, bueno, no sé cómo se le puede llamar, como una investigación de campo. Bien, a ver, algo así. A ver, Esmeralda, te escucho. Es como lo dice, porque aún no hemos llevado a la práctica todas nuestras investigaciones, nuestras preguntas, todavía no les hemos encontrado como tal la respuesta a nuestra solución que queremos. Ajá, también, muy bien las dos. Nos estamos acercando, es decir, no lo hacemos, estoy buscándoles el libro. Bien las dos, es decir, al respecto de la economía familiar, Blanca no va a aplicar ninguna alternativa para resolver los problemas de la economía en las familias de la colonia Floresta. No, ¿verdad? Solamente va a medir las cuestiones que tengan que ver con esta variable, con los gastos en la familia, pero no va a resolver nada de esto. No va a aplicar, no va a implementar, por ejemplo, ¿qué podría implementar para atender estos asuntos de la economía? A lo mejor una charla, alguna campaña, algún curso, no, ¿verdad? A lo mejor más adelante, a lo mejor alguna vez, pero en este momento, con este trabajo de investigación, no. Como tampoco Esmeralda va a implementar ninguna medida para resolver el bullying escolar. Más adelante tal vez. Pero en este momento solamente quiere saber cuáles son las medidas que utilizan en las escuelas para reducir el acoso escolar. Nada más. Entonces, las dos investigaciones son no experimentales porque van a medir, no van a manipular variables. Así se le dice en el contexto de la investigación. Manipulación de variables es aplicación de algo, de algún tratamiento experimental para obtener un resultado. ¿Sí me explicó? Sí, maestra, es decir que obviamente uno no va a hacer cambiar la situación bueno, en mi tema, por ejemplo, en cada hogar, sino como que uno les da un bosquejo como una idea de poder realizar mejor o hacer o poder es como una idea, pero en realidad pues uno no va a llegar a cambiar y va a decir, mira, tienes que distribuir tus gastos de esta manera y de esta manera, porque así no te resulta. O sea, uno puede dar la idea o llegar como a un fin, pero en realidad pues no va uno a cambiar todo lo que piensa en cada familia. Así es, ¿verdad? Algún día tal vez. Ahora, esto es lo que van a explicar. Ay, no se puede. Permítanme, déjenme buscarles otra fuente, porque aquí no. Esto lo van a colocar, va a ser 3.1, se va a llamar diseño de investigación.
Y vamos a anotar primero lo que dice Sampieri en su trabajo, en el que están elaborando, ¿sí? Les voy a decir qué es. Lo voy a tomar de acá. Voy a ver si lo puedo colocar aquí para que ustedes lo puedan copiar. Está en el mensaje de la llamada. Si no lo pueden copiar, aparecerá entonces en la plataforma. Pero la definición que da Sampieri, les voy a anotar aquí en la cita, es lo que está en el mensaje. Esa es la cita. Y la referencia es Hernández Sampieri, Roberto y otros. Les anoto cuáles cuando ustedes lo manden. Solo para que lo anoten ustedes después de la nota y entre paréntesis van a colocar 2021. Es aquella que se realiza sin manipular deliberadamente variables, es decir, investigación donde no hacemos variar intencionalmente las variables independientes. Lo que hacemos en la investigación no experimental es observar fenómenos tal y como se dan en su contexto natural para después analizarlos. Ay. Entonces, aquí menciona variables independientes, que equivale como a las causas de algo, ¿sí? Por ejemplo, un taller de habilidades socioemocionales es la causa que podría, eh, por ejemplo, elevar no sé, la autoestima de un estudiante. Y ese elevar la autoestima es el efecto, a eso se le llama variable dependiente. Pero esto lo podríamos probar haciendo un experimento. Impartimos el taller y vemos qué sucede cuando termina. Para esto hay que medir antes y después la autoestima. Esto es muy complejo, muy relativo, muy subjetivo, pero se puede, ¿verdad? Existen instrumentos para esto y existen condiciones que uno debe cuidar, pero es posible. Entonces, ese es un experimento. Variable independiente causa, aplicación o implementación del taller de habilidades socioemocionales. Efecto o variable dependiente, aumento en la autoestima. Pero en las investigaciones no experimentales como las de ustedes, esto no se da. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, pues porque nosotros no hacemos nada que se aplique, ni hacemos
nada para ver causas, efectos. No, lo que hacemos es observar las cosas como se dan naturalmente, qué tanto están gastando las mamás o los que están llevando la economía en la familia, cómo están resolviendo el acoso escolar. Punto. ¿Sí? Eso es lo que vamos a explicar. Entonces, primero lo que hacemos en el 3.1, diseño de investigación, y anotamos lo que les he puesto en el mensaje. Luego vamos a tratar de explicar lo mismo, pero con sus palabras, ¿sí? O sea, fíjense lo que está ahí en el mensaje y luego con sus palabras van a explicarlo. Es decir, pero entonces van a poner su tema. En este caso, no se trata de implementar medidas para mejorar o corregir o disminuir problemas relacionados con la economía en las familias, solamente de medir de qué modo los que llevan los gastos en las casas están distribuyendo el ingreso, algo así, ¿sí? O sea, lo explicas con tus palabras. ¿Sí está clara? A ver, piénsenle. Y en el caso de Esmeralda, va, esta parte la copiamos y luego explicamos. Es decir, no se implementará ninguna acción para disminuir el acoso escolar en la escuela Josefa Ortiz de Domínguez de Tierra Blanca, Veracruz. Solamente se realizarán algunas entrevistas a los profesores que en esta institución laboran para saber cuáles son las medidas que están estableciendo actualmente para poder resolver este problema. Punto. ¿Sí? ¿Sí me explico? Sí, maestra. Gracias, Esmeralda. Blanca. Tengo problemas con un poquito de audio, maestra, porque como empezó a llover y mi casa es de lámina, casi no logro escucharlo. Ay, Blanca, lo siento. Bueno, si tuvieras alguna situación. ¿Cómo dice? Si tuvieras alguna situación posterior, pero les comentaba que se trata de explicar en el 3.1, primero copiar lo que está aquí en la llamada, la definición de diseño de investigación y luego explicar lo que tú vas a hacer. Con otras palabras, ¿no? Es decir, no se trata de resolver la economía de las familias en la colonia Floresta, solamente de medir esta situación de cómo se están distribuyendo los gastos actualmente en los hogares. Y ya. Esto va en el 3.1. ¿Sí está claro? Ah, ok, maestra. Bueno, ahora en el 3.2, ay, ya cerré la presentación. Permítame porque lo cerré. Bien, el 3.2 trata sobre el enfoque de investigación. Y en investigación educativa, bueno, en cualquier investigación, trabajamos básicamente con dos enfoques, el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo, aunque algunas investigaciones trabajan con los dos, y por eso se trata de un enfoque mixto, porque combina los dos, el enfoque cuantitativo y el cualitativo.
El enfoque cuantitativo tiene que ver con números, con cantidades. El enfoque cualitativo tiene que ver con cualidades, con descripciones, con narraciones. El mixto tiene que ver tanto con números, cantidades, cifras, porcentajes, estadísticas, como con narraciones, descripciones, cualidades, combina de los dos. ¿Cuál es el enfoque de sus investigaciones? Bueno, pues ustedes lo van a decidir, pero hasta este momento, conforme están planteándose sus temas, podrían ser cuantitativas, es decir, de números. Sin embargo, ustedes pueden decidir si agregan algunos elementos para que sean cualitativos y el enfoque sea mixto. Por ejemplo, ahora ya se resta otra. Vamos a ver rápidamente esto. Bienvenidos a EndNote. ¿Vean? Imagina que en la escuela te preguntan cuántas personas viven en tu casa. Por ejemplo, puede ir tu abuelita, tu hermano y hermana, tu papá, tu mamá y por supuesto tú. Así que son 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Esa sería tu población de la cual queremos saber algo. Después de llevar esta investigación a la escuela, te piden que preguntes a quiénes de tu familia, es decir, de los 6, les gusta la televisión. Para saber la respuesta, debes encuestar a tu familia, lo que significa que debes preguntar a cada uno si les gusta con las opciones de decir sí o no. Ahora supongamos que tu abuela y tu papá, al preguntar, te respondieron: no me gusta la tele. Y el resto de tu familia te respondieron: sí. Analicemos la información. En tu casa viven 6 personas. De esas 6 personas, a 2 no les gusta ver la televisión. Por lo tanto, como queremos saber a quiénes sí, se hace la siguiente operación. 6 menos 2 es igual a 4. Esto significa que a 4 personas que viven en tu casa les gusta mirar la televisión. Se le dice que es una investigación cuantitativa cuando tenemos datos numéricos y objetividad. Objetividad significa cuando las respuestas o la información no tienen gustos o emociones como en el ejemplo anterior, a pesar de querer saber a quiénes les gusta la televisión. No les preguntamos por qué, ya que eso significaría que no sería objetivo. Este tipo de investigación se utiliza para cuando quieres saber cuánta población hay en un lugar o cuando te piden calificar una película por estrellas. Ahora explicaré la cualitativa. Pongamos un ejemplo. Supongamos que tú de grande quieres ser un jugador de fútbol, pero antes necesitas saber qué debes hacer para llegar a ser uno y cómo es su vida. Para obtener esta información, a quien debes preguntar en este caso sería un jugador profesional de fútbol.
Imagina que tienes la oportunidad de preguntárselo a tu jugador favorito. Él te cuenta que tuvo que entrenar duro por muchos días y además de entrenar por un equipo y entrenador para llegar a ser muy bueno. Porque para jugar profesionalmente debes aguantar muchas horas de ejercicio, además de meter muchos goles. Después de saber qué hizo para ser profesional, le preguntas cómo es su vida. Él te responde que tiene que entrenar aún más, comer sanamente y viaja mucho más, pero que vale la pena porque al meter un gol, siente la felicidad y apoyo que asisten al partido. Esa información que te dio el jugador te ayuda a comprender y describir cómo es ser un jugador profesional de fútbol. Se considera cualitativa una investigación al tener respuestas o datos a base de historias y también son subjetivas, que como se imaginarán son el contrario de la objetividad. Como en el ejemplo, el jugador nunca te dio números, sino sus experiencias como futbolistas, en donde habla de sus emociones y estas pueden cambiar dependiendo de la persona que entrevistes. Este tipo de investigación se utiliza para saber los gustos y experiencias de las personas, además de que te ayuda a entender el porqué de las cosas. En conclusión, las diferencias de la investigación cuantitativa con la cualitativa son: en una haces preguntas donde te respondan sí o no. En la otra se hacen preguntas del por qué, cómo y para qué. En una obtienes datos numéricos como 1, 2, 3, 4 y en la otra obtienes respuestas largas y todas pueden variar. En una es objetiva y en la otra es subjetiva. En una se hacen encuestas y en otra se hacen entrevistas. Así que ahora que ya sabes cómo hacer una investigación, te será más fácil obtener la información correcta. A ver, Esmeralda, entonces, ¿tú qué crees? ¿Tú eres cuantitativa, cualitativa o puedes ser mixta? Puedes tener de las dos, de acuerdo con lo que vimos. En mi opinión, yo diría que podría abarcar ambas cosas, ya que Muy podría bien. obtener información de cuántos niños sufren abuso, de cuántos niños son los agresores, y por otro lado obtener el motivo del por qué se hace o es agresor, o muchas cosas como como a qué se debe el acoso ante otros niños. Así es, Sí, muy bien. Entonces, tú eres la que va a decidirlo, porque obviamente, pues el trabajo es distinto, ¿no? sí, Pero si a ti te interesa conocer un poquito más, entonces combinar el enfoque es muy útil. Y en tu cuestionario podrás incluir preguntas de sí, no, A, B, C, D, y también preguntas abiertas para conocer un poquito más acerca de la situación. Muy bien, Esmeralda. Ahora, entonces, en este apartado, en donde se llama enfoque, eso es lo que hay que explicar. También voy a colocar en la plataforma cuál es la explicación que vamos a dar, cómo lo vamos a hacer. Y entonces, lo que es muy importante también para poder pues avanzar es tanto seleccionar el instrumento como poder, en tu caso, decidir si lo vas a aplicar, por ejemplo, en una escuela, pues ver si te pueden autorizar, pero para que te puedan autorizar tienes que mostrarle el instrumento, no tienes que aplicarlo necesariamente de una vez, ¿no? Pero sí tienes que mostrarlo. Entonces, te voy a proporcionar en, tu, en la plataforma algunas direcciones o algunos instrumentos que pueden servirte, porque por fortuna hay muchos instrumentos ya están elaborados que pueden servirte. ¿Qué tienes que hacer? Imprimir uno
para llevarlo a la escuela y solicitar la autorización para poder aplicarlo. No tienen que responderlo muchas personas. Con algunos profesores que te pudieran responder, sería más que suficiente. ¿Sí está claro, Esmeralda? Está todo claro. Muy bien. Yo creo que Blanca tuvo problemas de conexión porque se nos fue y estaba lloviendo mucho. Pero entonces voy a dejarles la tarea en la plataforma, pero básicamente se trata de redactar el 3.1 y el 3.2. El 3.1, el diseño de investigación. 3.2, enfoque de investigación. En el primero está la indicación aquí, pero lo voy a colocar también en la plataforma, al igual que el enfoque. Eso es en cuanto a redacción. La siguiente es elegir el instrumento que pueden ustedes aplicar y en tu caso poder pues ver si es posible aplicarlo en una escuela. Si no fuera posible, también podrías aplicarlo a otras personas que, por ejemplo, tú conozcas y que trabajen en escuelas, o tal vez si no trabajan en escuelas, pues entonces a padres de familia que tengan a sus hijos en edad escolar y que puedan también, y que puedan apoyarte, ¿no? Para responder, porque conocen de qué soluciones han intentado en las escuelas para resolver el acoso, como sea más fácil para ti. Sí, ¿Tienes maestra. alguna pregunta? De nada. ¿Tienes alguna pregunta, Esmeralda? ¿Comentario? Nos quedamos solitas. Todo en orden, maestra. Bueno, entonces les dejo las indicaciones en la plataforma. Me ha dado mucho gusto compartir contigo esta mañana, también con Blanca, pero se nos fue. Cuídate mucho, que tengas un excelente fin de semana. Estoy a tus órdenes por cualquier duda o comentario también durante la semana. Hasta Maestra, pronto. igualmente. Hasta pronto. Gracias. Hasta pronto. Muchas gracias.